A medida que crece la tensión y la expectativa por el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, avanza en Venezuela el reclutamiento militar convocado por Nicolás Maduro. El régimen habla incluso de armar a civiles. A perder la vida o la patria. Nos necesita el país, estamos como combatientes para contrarrestar pues todo esto que está sucediendo. Las autoridades venezolanas consideran que la llegada de la flota militar a cercanías de su territorio es una amenaza para su seguridad y que combatir el narcotráfico en el Caribe sería solo una excusa para derrocar al régimen chavista. Maduro tilda de ilegales las acciones militares estadounidenses. Asegura que ponen en riesgo toda la región e invita a sus connacionales a luchar en sus filas. Pero no todos están de acuerdo. ¿Usted lo haría? No, porque no es al país, es a él. Y yo por él no doy ni medio. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado invitó a través de su cuenta de X a desobedecer el llamado de enlistarse a las filas. Aseguró que el régimen solo busca aprovecharse de la ciudadanía. Y en medio de las especulaciones, esta valla con el cartel de la recompensa que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello amaneció del otro lado de la frontera, en territorio colombiano. Transeúntes tomaron fotos y las compartieron a través de redes sociales, hasta que un hombre molesto la retiró. Esta es la Plaza Bolívar, en pleno centro de Caracas, donde muy cerca se encuentran las sedes de los poderes públicos del país, al igual que las otras plazas Bolívar en distintas ciudades y estados del país. Se está desarrollando una jornada de alistamiento a la Milicia Nacional Bolivariana. Vean ustedes cuál es el ambiente. Hay 4 mesas de este tamaño, hay unos 5 miembros de la milicia que están tomando los datos de las personas que se quieren sumar, el documento de identidad, nombre, apellido y también la zona donde residen o de donde provienen. Vemos aquí hay un señor que se está sumando a este llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro para afrontar lo que considera son amenazas contra la paz en Venezuela. Este cuerpo de la milicia bolivariana fue creado en 2005 por el fallecido presidente Hugo Chávez y en 2010 se formalizó su adhesión a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ellos reciben entrenamiento militar, aunque no todos manejan el armamento del Estado. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijeron cuando conversamos con ellos sobre los motivos para sumarse a este llamado del jefe de Estado. Jamás he utilizado un arma, pero la defensa de la patria no solamente es tener un arma. La milicia solamente no se prepara para la lucha armada, también para la lucha no armada. Y tenemos que seguir con el legado de Hugo Chávez, luchar por la patria, los derechos de todos los venezolanos. El pueblo se defiende y nosotros de una u otra manera vamos a defenderlo. El proceso de alistamiento se va a extender para este domingo también y posiblemente para otros días en paralelo. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció 9 operaciones en distintos puntos del territorio nacional, entre ellos en la costa. Vemos acá, este es el ambiente a esta hora. Hay miembros de la milicia, hay trabajadores públicos, hay personas que pertenecen a distintos movimientos sociales que respaldan a Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo en otros puntos de la ciudad las actividades de rutina se están desarrollando con normalidad. Hay personas que están en los parques, en los supermercados, en los gimnasios, siguiendo con su rutina como cualquier otro sábado sin incorporarse a este proceso. Un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Un presidente con un precio de $50 millones por su cabeza. Y al otro lado, buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe como una amenaza para el régimen. La pregunta es inevitable. ¿Qué pasaría si la presión internacional se convierte en una confrontación real? ¿Cuántos soldados activos tiene? ¿De cuántos tanques, aviones y helicópteros dispone? ¿Y qué tan fuerte es su flota naval? Quédate hasta el final, porque en este video conocerás las cifras que explican la magnitud y también las debilidades del poder militar de Venezuela.
Según el índice global Firepower, que cada año evalúa más de 140 países del mundo, Venezuela ocupa en 2025 el puesto número 50 en la lista global de capacidad bélica, un lugar intermedio pero significativo para una nación que enfrenta sanciones económicas, aislamiento internacional y una profunda crisis interna. El presidente Maduro dijo que había que alistarse para defender al país. ¿Usted lo haría? No, porque no es al país, es a él. Y yo por él no doy ni medio. Bueno, yo soy miliciano. Entonces, eso lo dice la Constitución. Todos los venezolanos tenemos el deber, ¿verdad? Y el derecho a defender nuestra patria. ¿Qué cree usted que vienen los buques estadounidenses frente a las costas? Que se lo lleven a él. Porque ya están como que demasiado pasados ya. Analistas políticos consideran que la advertencia de Estados Unidos es una demostración de fuerzas del presidente Donald Trump, pero cree que no se concretarán acciones. Comprender que esto puede ser parte de una política de disuasión, una política de negociación que lo que involucra al gobierno de Venezuela en una negociación a futuro de carácter económico. Una intervención militar puede afectar incluso a países como Colombia y como Brasil. Por su parte, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, asegura que también crearán su propio ejército en el Partido Rojo. Nos amenazan porque creen que con amenazas van a lograr lo que no han logrado con los votos. Nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, debe conformar sus propios cuerpos de combatientes. Por lo pronto, durante todo el fin de semana, las plazas Bolívar de todo el país se convertirán en centros de reclutamiento y alistamiento de aquellos venezolanos dispuestos a defender la revolución. Hoy se incorporan los bomberos y las bomberas en Venezuela, protección civil, se incorporan al llamado que hace nuestro presidente. En parte de guerra de propaganda, ese es parte del esquema que está haciendo el gobierno bolivariano de Venezuela, porque ahí están los cubanos metidos. Oposición. María Corina Machado le dice al país y a Maduro que las fuerzas para el cambio ya están en Venezuela y son millones y millones de venezolanos. Nadie se atreva a tocar a Venezuela. Jesús Romero, ex subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur, insiste que la libertad no tiene vuelta atrás y por ello el Gigante del Norte se ha blindado legalmente con la aplicación del Título 50, que permite la autorización de actividades de seguridad nacional contra el narcotráfico y el terrorismo. Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, es el líder del cártel de los soles. Eso no fue un comentario al vacío, eso fue un comentario legal. Porque cuando Nicolás Maduro se robó las elecciones, los Estados Unidos ya no lo reconoce como el presidente de Venezuela. El gobierno norteamericano nos mostró lo que ellos querían que nosotros viéramos como público. Lo que no quieren que vean son las operaciones reales, que si van a pasar hoy, o pasaron ayer, o van a pasar este fin de semana, ellos nos van a dejar saber, porque recuérdate que el presidente Trump mismo, luego de haber llevado a cabo esa operación famosa en Irán para neutralizar las instalaciones nucleares, nadie sabía, sino hasta cuando los aviones ya estaban en camino a sus casas. Si se concretan los planes estadounidenses de sacar de juego a Maduro, a quien califican como el jefe del cártel de los soles e ilegítimo, ¿qué vendría? Debe surgir un poder militar venezolano, una junta militar de transición que estabilice el país. El punto de no retorno ya fue cruzado. El pueblo y las Fuerzas Armadas son piezas de una partida final. El jaque mate, según estos expertos, está en marcha y el mundo entero observa cómo se define el destino de una nación que salpica, sin lugar a dudas, a toda Latinoamérica.